¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos. Como siempre está nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa de valores y criptodivisas aquí para Radio Nicolaita y nuestros diferentes episodios de podcast. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Mi estimado, pues platícanos un poco. Ha sido una semana pues no tan intensa, pero hay algunas noticias relevantes en relación al mundo de los mercados. Cuéntanos. Así es, mi estimado Brian, esta semana de 19 de octubre las bolsas empezaron con bastante ánimo. Esto fue impulsado por la noticia del día domingo, donde China se espera, crece su Producto Interno Bruto 4.9 en el trimestre ya anualizado. Entonces todo indica que China va a cerrar en positivo el trimestre y el año. Entonces que China crezca, al parecer va a ser la única economía de gran tamaño que va a crecer. Fue la más afectada al inicio del coronavirus, lo enfrentó bien, salió de ello y sigue adelante, y entonces parece que China va a salir positivo este año, de los pocos países que van a crecer en el año. Y entonces los mercados empezaron con este impulso. Empieza a correr el día, pero en Estados Unidos un paquete de estímulos fiscales que tanto le hemos hablado aquí que se necesita para salvar la economía, lo han politizado los republicanos y los demócratas, y pues obviamente los demócratas en contra de Donald Trump pues ya le pusieron fecha límite, dijeron que si no se aprueba el día martes, mañana, pues no lo van a aprobar hasta después de las elecciones. Entonces se pone contrarreloj, esto le da miedo al mercado y va a la baja. Arrastraron consigo a México, fuertes caídas, 1.45% en Estados Unidos. México pierde la bolsa mexicana 0.50%. Entonces pues empieza la semana movida con volatilidad. Empezó con ánimo por China, pero el paquete de estímulos fiscales le pega, y pues es una semana bastante importante porque lo habíamos platicado, ya había empezado la etapa de reportes trimestrales, y pues esta semana tenemos varios reportes trimestrales interesantes. En Estados Unidos viene Netflix, viene Intel, que es Verizon, que son de tecnología, y lo que hemos hablado aquí, vamos a ver el Nasdaq hasta dónde aguanta. Vamos a ver si Netflix logra esos números tan brillantes que el mercado ha esperado, y por eso fue la subida tan drástica que tuvieron en el Nasdaq esas famosas FANG de Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Vamos a ver si con los reportes trimestrales cumplen. Entonces esta semana es la hora de la verdad para la primera de estas 5 FANG para Netflix. Vamos a ver cómo se desempeña. Un mal resultado de Netflix puede encadenar que se vengan malos resultados para el resto, y puede venir un golpe muy fuerte para el Nasdaq. Caso contrario, si el resultado es positivo en Netflix, pero de acuerdo a lo estimado, la subida no va a ser tan buena, porque ya el mercado ya lo descontó. El mercado está esperando que le vaya de maravilla, entonces tendría que romper pronósticos para tener un buen brinco. Entonces es un momento crucial para los inversionistas, donde está más latente el riesgo de perder que de ganar, porque ya la subida es poca, la bajada es fuerte. Entonces va a ser, creo que, una semana de mucha volatilidad ahí, empezando con este reporte de Netflix y como vayan saliendo los demás. Y en México también semana crucial, 3 de las principales empresas del país, América Móvil, Walmart, van a hacer van a dar su reporte trimestral. Entonces esto también es crucial. También Televisa esta semana. Entonces el IPC se va a mover fuertemente después de que sobre todo Walmart y América Móvil, que son las dos de mayor peso en el IPC, después de que den sus reportes, el IPC se va a mover hacia un lado o hacia otro. Entonces es momento de ver la tendencia en México de esta semana, cómo sigue. Va a estar muy interesante para platicarlo aquí, y pues ahí le sumamos a Televisa, una empresa bastante grande en el mercado. Entonces el IPC también va a recibir bastantes noticias. En México pues ya más adelante la inflación y demás, pero creo que los datos importantes de esta semana están en los reportes trimestrales, mi estimado. Claro, creo que también parte de lo que hablábamos hace algunas semanas sobre las tecnológicas, cómo estaban teniendo ese boom, y pareciera que ya están llegando a su pico máximo. Ya en el caso de Netflix, por ejemplo, que no podamos ver ya un aumento ya muy generalizado, o que podamos ver que están prácticamente rompiendo nuevos récords, porque pues ya dio su máximo, al menos en esta compañía que sí tuvo su momento. Sí hubo más suscripciones porque la gente se quedó en casa, veía los contenidos en línea porque no tenía otra opción,
pero al parecer ya llegó un tope y es esa peligrosa caída que puede venirse con, pues con los resultados que se den en los próximos días. Y quisiera tocar algo muy relevante, mi estimado, lo que mencionabas de China, que al parecer, bueno, fue el primer país que empezó a tener problemas de confinamiento, la gente los tuvieron que resguardar, seguramente con un resguardo más obligatorio por el tipo de gobierno que es más hermético, es comunista, y seguramente las restricciones sí fueron muy severas. Y es el único país que va a crecer al parecer en este 2020, una de las economías fuertes, es la única que va a crecer. ¿Crees tú que sea parte también de un escenario en el que los chinos verdaderamente sí están produciendo todo lo que a lo mejor dejaron de producir durante todo este tiempo y que van más adelante en la cuestión de llevar a la normalidad su economía? ¿O verdaderamente ellos también viven un entorno complicado como en otros países como en Estados Unidos o algunas partes de Europa donde hay rebrotes? Porque suena muy misterioso y muy sospechoso que en China no existan estos grandes contagios como lo existen en otros países del continente, por ejemplo. Sí, mi estimado, es una pregunta bastante complicada. Nos vamos a remontar un poco a lo que pasó al inicio, donde los números de China eran muy grandes, pero aún así se pensó y se le criticó mucho porque se decía que no eran reales, que los estaban ocultando, que aunque eran unos números muy grandes, estaban ocultando información y no era la realidad del asunto. Entonces, pues podemos ir en esa misma dinámica que China dice, en ese sentido, que no hay rebrotes y demás, no puede ser. Pero también, estimado, aquí tú tocaste un tema muy importante. China, su parte comunista, esa parte donde el gobierno no tiene miedo de perder seguidores, porque al final es muy complicado quitar al Partido Comunista en China, donde no importa la decisión que tomes, sea buena o sea mala políticamente, pues lo que vas a perder es mínimo. Entonces creo que también en esa parte China tuvo ahí esa ventaja, tiene esa ventaja. China puede hacer confinamiento obligatorio, China rastrea los movimientos de las personas. Si sale un infectado, puede rastrear su celular donde estuvo, con quién tuvo contacto y demás, para sí empezar a encapsular estos casos. China te pone cuarentena obligatoria cuando llegas de fuera. Vivió un amplio periodo de tiempo, sobre todo cuando en Europa estaba muy fuerte la pandemia, que ya no tenía casos internos, todos los casos venían de fuera, eran externos del país. Entonces China sí se permite hacer este tipo de políticas duras que de este lado del mundo se ven imposibles. O sea, aquí en México lo hemos hablado, nunca hubo un confinamiento como tal. O sea, el gobierno nunca se atrevió a encerrar a la gente al 100%, como en Estados Unidos Donald Trump tampoco se dijo vamos a encerrarnos todos, jamás pasó así. Entonces, como te digo, son dos regímenes de gobierno muy diferentes, y donde en este tipo de situaciones creo que el gobierno de China tiene ventajas porque pueden cerrar a la gente y que no salga. Pero también, estimado, lo que decías, que si China está produciendo todo lo que produce, no, la demanda en el mundo está baja, estimado. O sea, el mundo no está consumiendo como venía consumiendo hace un año. O sea, hace un año el mundo consumía y ahorita no. Ahorita China sueña que llegue la Navidad. China sueña que llegue esa Navidad donde se desate el consumo y donde los productos que ellos hacen de juguetes, adornos y demás dé un golpe duro en la demanda y que la demanda se reactive. Ahorita el mundo está esperando estas fiestas decembrinas o sea, la gente que produce para vender todo lo que no ha vendido en el año. O sea, creo que es la Navidad más esperada por los empresarios en la vida, porque si esto no levanta el consumo, no hay ninguna otra festividad que lo haga, y no va a levantar el consumo hasta que la economía no se normalice. Lo hemos hablado aquí, que cada vez se extiende más y más y más esa normalización de la economía. Yo creo que ya vamos en 2 años, incluso hasta 3. Entonces, si en Navidad no nos salva la economía, ya nada nos salvará en el corto plazo, estimado. Entonces, por ese lado, creo que China sí está produciendo de más, pero más que otros países, pero no está produciendo a los niveles a los que venía. Pero China políticamente tiene ventajas sobre la política occidental, estimado. Sí, creo que en ese aspecto tal vez ese haya sido el secreto y la ventaja que ha tenido sobre los países de Occidente, que la dureza del régimen hizo que
pudieran tener un mayor control de la enfermedad en el país, que pudieran ellos tener un total y absoluto manejo estricto de los confinamientos, de la movilidad de las personas, y eso haya hecho que tal vez sí existan unos números bajos a diferencia de otros países, y a lo mejor mantener este control sobre la enfermedad, al menos en su país. Y hablando en este mismo entorno, la OPEP ya tiene o teme que esta segunda oleada que se viene y que se está viviendo en Europa, principalmente en países como España o Francia, donde hay casos de hasta 30,000 casos diarios, que es algo visto casi hace que 3-4 meses, cuando estaba todo el repunte de la enfermedad en Europa. Temen que vuelva a suceder lo mismo que pasó hace 2 meses con el petróleo, que los precios de futuro llegaron a números negativos por lo mismo, que no va o sienten que no vaya a existir una producción o una demanda de productos en el corto mediano plazo, porque se vaya a semiparalizar varios países en el mundo, mi estimado. Sí, estimado, la OPEP lo ha dicho muy claro. Yo creo que la demanda del petróleo no se recupera, como lo hemos dicho, 2, 3 o más años. Tiene un problema. La OPEP ahora sí tiene un problema muy grande. El mundo se obligó, el coronavirus obligó al mundo a despetrolarizarse. Y o sea, aunque lo vamos a seguir usando mucho, ya no es lo mismo, porque ya nos acostumbramos al home office. O sea, esos traslados diarios que era consumo de gasolina que viene del petróleo se han reducido, y se van a seguir niveles muy bajos, porque el home office parece que llegó para quedarse. Yo creo que muchas empresas, pongámosle un número bajo, un 20-30% de empleados van a quedarse en home office, del 100% que hoy están haciendo home office, pongamos que un 20 o 30%, pero bajar tu demanda un 20-30% de gasolina es demasiado, estimado. Y a eso súmale que muchos viajes de negocios también se están dejando de hacer, y se van a dejar de hacer porque el coronavirus nos obligó al uso de las videollamadas. Entonces, como ya vimos que podemos cerrar tratos por videollamada y no solo personalmente, pues vamos igual a reducir esa demanda. Pon otro 10-20% de viajes de negocios que eran menos, pero eran largos. Entonces también había un consumo fuerte de gas. Entonces el sector de transporte, aviones, autobuses que estaban fuertes, pues a lo mejor van a reducir corridas, porque van a reducir qué tan seguido están transportando, porque más o menos gente va a hacer estos movimientos. Entonces, pues si se reduce también esto, estimado, pues o sea, estamos hablando de una demanda de petróleo que está bajando, y luego le sumamos que las personas poco a poco empiezan a hacerse, están poniendo paneles solares, usan carro eléctrico, pues poco a poco le vamos sumando, y la demanda de petróleo va bajando, y va bajando, y va bajando, y va bajando. Entonces la OPEP, pues ahora sí que aunque no haya un encierro como tal al 100%, yo creo que esa demanda de petróleo, como ellos lo pronostican, muy difícil, va a tardar mucho en regresar a estos niveles, si es que algún día regresa, porque como te digo, el mundo está evolucionando, y está evolucionando a irse sin petróleo, y cada vez es una realidad que eso es, yo creo que las cosas positivas que nos deja el coronavirus, donde hemos reducido la contaminación. Pues los primeros meses de coronavirus se vio cómo la contaminación a nivel mundial disminuyó drásticamente. Hemos, claro, poco a poco ir regresando a esa contaminación malamente, pero hay puntos o hay cuestiones que ya no están sumando, como algunos carros y demás, yéndonos a lo básico. Entonces sí, la OPEP yo creo que eso es un problema, y no solo para la OPEP, sino para México. Los ingresos petroleros se ven perjudicados. Hay que ver las coberturas cómo están, si ya se hicieron, buscarlas en lo más alto posible. O sea sí es una reestructura financiera para México, y donde ahí recordemos que tenemos a Pemex pendiente de un hilo, para una de esas pierde el grado de calificación, y no te cuento, porque nos arrastra a la economía mexicana. O sea, yo creo que Pemex perdiendo la calificación la pierde México, lo cual no nos conviene por ningún lado. Pagar más intereses por deuda, pues no lo veo bien. Los capitales que pudieran salir. Entonces creo que el petróleo es un tema muy sensible a nivel mundial, un negocio que tiene ahorita que cuidarse mucho. No puede salir y buscar nuevos pozos y demás. Los que tienen que cuidarlos,
si algún pozo no es tan productivo, cerrarlo y concentrarse en los que son más rentables para que estas empresas sobrevivan, en lo que se recupera esta demanda 2-3 años y puedan volver a buscar su crecimiento, que no sé si realmente una empresa petrolera va a crecer en los próximos años como tal. Como te digo, estimado, poco a poco veo que el mundo se empieza a funcionar sin petróleo. Y creo que existe esa transformación que tú comentas, en el que las empresas han encontrado soluciones a la adversidad y han reducido o han aprendido que ciertas actividades que les llevaba a viajar, a visitar clientes a otras ciudades, a poder estar con otras sucursales tal vez de una empresa, estar con reuniones masivas, capacitaciones incluso, se tuvieron que adaptar y transformar a la cuestión digital, y eso obviamente reduce totalmente los costos, los viajes de negocio, los viajes en avión, que seguramente muchas empresas aportaban mucho dinero para viáticos en cuestión de gastos de viaje, y que va a reducir totalmente la demanda en las aerolíneas. Creo que aquí tanto un sector se vuelve muy vulnerable, como son las aerolíneas o el transporte incluso terrestre, en el que la gente no se va a mover tanto porque muchas actividades ya las pueden hacer en línea. Y también creo que parte de ello puede abrir la oportunidad a lo mejor a otros sectores de a lo mejor abrir la puerta para que pueda incentivar el consumo, como puede ser el turismo, en el que a lo mejor las aerolíneas busquen opciones para incentivar el consumo, la gente empieza a viajar un poco más y a lo mejor a poder recuperar todo eso que sí se va a perder, porque sí van a existir estos cambios transformacionales en las empresas que hasta les ayudan a reducir costos, porque ya vimos que sí es posible trabajar, o sea, sí es posible hacer algo sin necesidad de viajar, y eso hace que también parte de un mercado interesante, pues también de cierta forma muera como tal y se migre a la parte digital. Así es, estimado, eso es totalmente cierto, y creo que como en toda crisis hay que buscar oportunidades. La oportunidad la están teniendo las tecnologías tienen que demostrar que pueden ponerse en el lugar del transporte, en el sentido de que ahora lo que te costaba un boleto de transporte para ir a cerrar el trato, te cuesta la anualidad de tu plataforma de videollamadas, ¿no? Entonces, pues creo que las empresas reducen costos, entonces reducen gastos, aumentan sus utilidades, y por ese lado pudiera ser positivo para ellos, pero esas tecnologías tienen que demostrar su alta calidad y su eficiencia, y los transportes tienen que, como dices, buscar otro mercado, concentrarse en promociones para turistas, o sea, porque hay algo que no vas a poder hacer nunca desde tu casa, que es viajar. O sea, ese es el mercado que siempre van a necesitar salir, van a necesitar transporte y demás. Entonces, si ya el de negocios ya no puedes, porque ya los negocios se cierran desde una computadora, pues concéntrate en el mercado que sí tienes, el del ocio, el de viajar, el del turismo, para poder soportar esa demanda. Entonces tienen que ahora hacer nuevos modelos donde busquen un nuevo punto de equilibrio, donde ahora ver que el turista qué es lo que quiere. Normalmente el turista lo que quiere es el menor costo, cuando el de negocios estaba dispuesto a pagar más por comodidad, porque sabía que era un viaje pesado, y porque normalmente se ida y vuelta, entonces no descansaba, entonces ir cómodos en su viaje. Entonces buscar esa evolución. Si una persona de negocios usaba lo que era equivalente a 2 lugares, pues ahora, en vez de ser un solo lugar caro, a 2 lugares baratos, este tipo de cosas, para que puedas llenar de turismo. Cuando el turismo se recupere, pues estés lleno, porque es el mercado que te va a quedar, porque el de negocios se va a desaparecer. Entonces es buscar un poco esas transformaciones dentro de la empresa, buscar nuevos mercados, ver la forma de modernizarse, cómo llegarle al público, para que tu demanda siga estando como estaba antes de la pandemia, aunque hayas perdido esta parte del negocio ahora sí que de las personas de negocio. Entonces es esa evolución lo que nos está trayendo el coronavirus, y yo creo que vamos a estar viendo una revolución en los negocios para sobrevivir de esta manera, estimado. Así es, estimado Rodrigo, muy muy interesante la parte que estamos viviendo, que seguramente vamos a notar más cambios dependiendo de cómo se comporte la situación a nivel internacional, la llegada de la vacuna a algunos países, y seguramente la reactivación económica ya totalmente en los próximos meses, si es que llega
a ser así. Estimado Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros, como siempre, aquí en Encuentro de Negocios, para radio y para nuestros podcasts. Muchas gracias, estimado. Hasta la próxima.